Mi hermana cambió de la nada y el olor me lo confirmó. Yo tampoco creía en brujería. Hasta que en mi casa empezó a oler a podrido sin razón y mi hermana se volvió otra persona. Siempre he sido escéptica, de las que le busca explicación a todo, pero lo que pasó en mi casa fue tan raro que todavía me da escalofríos recordarlo. Y lo peor es que empezó con algo que, en teoría, era normal, mi hermana mayor volviendo a toparse con su ex. Mi hermana, a quien voy a llamar Luna, había terminado con ese tipo, Mauro, meses atrás. No fue una ruptura cualquiera, él la controlaba, la humillaba y la hacía sentir chiquita, y ella siempre fue de las que se van a la primera falta de respeto. Pasaron como 6 meses sin saber de él. Luna incluso estaba saliendo con alguien más, tranquila, volviendo a ser ella. Por eso, cuando un día llegó diciendo que se lo había encontrado por casualidad, no le dimos tanta importancia, hasta que al otro día el tipo ya estaba metido en la casa como si fuera parte de la familia. Fue rapidísimo. Luna pasó de estar en su mundo a cocinarle, cederle el control del televisor, reírse de chistes tontos y acomodar su rutina para que Mauro estuviera cómodo. A la semana, cuando mi papá le pidió que siguiera aportando para la casa, ella se ofendió como si le hubieran insultado. Ahí empezó el patrón, Luna empezó a darle casi todo el dinero que ganaba. Antes era organizada, pagaba su parte sin problema y hasta ayudaba con cosas extra. De repente dejó de aportar, se quedaba sin un peso y si alguien preguntaba, contestaba agresiva, como si nosotros fuéramos los villanos por notar el cambio. Luego llegó la pandemia y todo se hizo más pesado. Luna perdió el trabajo y se puso a rebuscar, postres, ropa, ventas por internet, lo que fuera. Y aún así, el dinero nunca rendía, en cambio Mauro siempre tenía para sus cosas, mientras ella contaba monedas. Lo que más me desconcertaba era verla aguantar maltratos que antes no habría tolerado ni 5 segundos. Mauro le hablaba feo frente a nosotros, la corregía como si fuera una niña, y ella se quedaba callada, como anestesiada. Pero con su familia era una bomba, groserías, gritos, cero conversación. En paralelo, a mi papá le empezó a ir mal en el trabajo. Él siempre ha tenido clientela y de pronto era como si el teléfono hubiera muerto. En la casa se sentía una nube pesada, esa tensión de cuando todos están preocupados y nadie lo dice en voz alta. En ese contexto empecé a notar cosas raras. Detalles pequeños, algo que dejabas en un lugar y aparecía en otro, una puerta que sonaba como si alguien la empujara suave, la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Me decía que era estrés, encierro, ansiedad. Pero las noches se volvieron incómodas. No era miedo por sombras, era una sensación específica, como si me observaran. Yo conozco mi ansiedad y cómo baja, esto era distinto, más frío y constante, como un peso que no se iba. Y luego llegó lo del olor. Un día lavando platos me golpeó un olor a podrido densísimo, como basura vieja o carne echada a perder. Busqué por toda la casa, basura, drenaje, refri, patio, todo. No había nada, y el olor se fue tan rápido como llegó. Lo peor es que se repetía en distintos puntos, mi cuarto, el pasillo, la sala. Duraba minutos, no horas, como si alguien lo prendiera y lo apagara. Yo intentaba hacer lógica, no era comida, no era humedad, no era gas, no era algo que yo trajera en la ropa. Se lo conté a mi papá varias veces. Al inicio me dijo que estaba sugestionada, que el encierro me tenía nerviosa o que veía cosas de terror. Yo me reí por no pelear, pero por dentro me frustraba porque no estaba inventando. Un día el olor volvió y él también lo sintió, y ahí sí le cambió la cara. Esa misma semana mi mamá y mi papá fueron donde un señor que no sé si llamarlo brujo, chamán o qué. No era un lugar de película, era una casa normal, con un señor mayor que hablaba bajito y miraba como si te leyera. Yo no fui, pero regresaron serios, convencidos. Mi papá me dijo que el señor aseguró que a Luna le estaban haciendo un amarre. Que por eso estaba enganchada, apagada, entregándole todo, y que también estaba afectando la economía de la casa, como si lo malo se hubiera extendido. Yo quería burlarme, pero una parte de mí sintió alivio de que, por fin, hubiera una explicación, aunque fuera una que yo siempre había descartado. Empezaron a hacerle un trabajo a Luna sin decirle mucho, porque sabían que si se enteraba iba a explotar. En pocos días el cambio fue brutal, volvió a hablar normal, a reírse, a mirarnos a los ojos sin esa irritación constante.
Y lo más impactante, cuando Mauro le habló mal, ella le respondió firme, como era antes. 2 días después lo echó de la casa. Sin drama, con una claridad que me dio ganas de llorar del alivio, le dijo que se fuera, que no lo quería ahí y que no le debía nada. Él intentó manipularla, hacerse la víctima, pero ella no cayó. A la semana Luna consiguió empleo. Mi papá empezó a recibir llamadas otra vez, de clientes que habían desaparecido. Y yo noté algo más, dejé de sentir que me observaban en la noche y el olor a podrido simplemente no volvió. No sé si lo que hicieron mis papás fue sugestión, energía, coincidencia o algo que la ciencia no explica. Solo sé que vi a mi hermana perderse y regresar y vi señales raras desaparecer justo cuando ese hombre se fue. Desde entonces, cuando alguien se burla del tema, no discuto, solo me acuerdo de ese olor imposible en un pasillo limpio y de la mirada apagada de Luna. ¿Soy la mala por haber insistido tanto con mi papá aunque él decía que era ansiedad? ¿Debería contarle a mi hermana lo del amarre o es mejor dejarlo en el pasado? ¿Ustedes habrían frenado a Alex desde el primer día aunque eso explotara un conflicto familiar? Respuesta 1. NTA. Lo del olor y el cambio de personalidad son banderas rojas durísimas y aunque sea sugestión, lo importante es que recuperaron a tu hermana y la paz en la casa. Respuesta 2. Yo era escéptico hasta que vi algo similar en mi familia. No es que todo sea brujería, pero cuando hay patrones raros y todo se complica a la vez, vale la pena buscar ayuda donde sea. Respuesta 3. Suena más a abuso y manipulación emocional que a magia, pero igual hiciste bien en hablar. Lo que sí, si le cuentas a tu hermana, hazlo con cuidado para que no se sienta culpable o tonta. Mi esposa me pidió creerle y lo que vimos me rompió. Los doctores juraban que estaba bien, pero ella se estaba apagando frente a nosotros. Y lo peor fue escuchar quién podría haber empezado todo. La prima de mi esposa, a quien voy a llamar Lina, siempre fue de esas personas que llenan el cuarto con una sonrisa, pero en menos de 2 meses se convirtió en una sombra. Cuando la vi por primera vez en ese estado, me impresionó lo rápido que alguien puede perder peso, se le marcaban las clavículas y los pómulos, y su ropa le colgaba como si fuera prestada. Lo más raro era que no era falta de comida en la casa ni un problema de voluntad. Lina decía que tenía hambre, que de verdad quería comer, pero apenas probaba algo le caía pesadísimo. Un par de cucharadas de sopa y ya estaba con náuseas, sudando frío, como si su cuerpo rechazara cualquier cosa que intentara nutrirla. La familia de mi esposa es unida, de esas que se turnan para acompañar, cocinar, llevar a citas, rezar, lo que sea. La llevaron a médicos en la ciudad, le hicieron exámenes, le cambiaron dietas, le mandaron vitaminas y tratamientos para el estómago. Y cada vez salíamos con la misma frase, todo está bien, no vemos nada grave, es estrés, es ansiedad, coma de a poquitos. Yo quería creerlo, porque lo lógico era que hubiera una explicación médica. Pero había detalles que no encajaban, Lina no mejoraba ni un centímetro, y su mirada se estaba apagando. Mi esposa, a quien llamaré Mariela, me decía en voz baja que sentía miedo de verdad, no por una enfermedad, sino por algo que no podía nombrar sin que sonara ridículo. Una noche, mientras Mariela y yo lavábamos platos después de intentar que Lina comiera un arroz suave, Lina se puso a llorar en silencio. Dijo que cada vez que intentaba tragar, era como si su garganta se cerrara y su estómago se rebelara, como si comer fuera un castigo. Mariela la abrazó y yo me quedé ahí, con las manos mojadas, sintiéndome inútil. La familia empezó a probar de todo, remedios caseros, infusiones, caldos, miel, cosas suaves, incluso alimentos para bebé. Nada. Lina apenas podía con agua y a veces ni eso. En ese punto, el ambiente en la casa ya no era preocupación, era una especie de tensión constante, como si todos camináramos en puntitas para no romper algo invisible. El giro llegó por un comentario de una vecina de una tía. Dijo que en un pueblito, por una carretera hacia la zona de los llanos, cerca de una ciudad grande, había una iglesia católica donde ayudaban a gente con males raros. Que ahí conocían a una señora mayor que rezaba y orientaba, y que a veces, cuando lo médico no podía, esa señora sí. Yo fruncí el ceño, pero Mariela se aferró a eso como salvavidas. Yo no soy de creer en brujería, pero tampoco soy de ver a alguien consumirse y quedarme quieto.
Así que madrugamos, metimos a Lina en el carro con cobijas y una botella de agua, y nos fuimos. El camino era largo y caluroso, y en el silencio del viaje yo escuchaba el estómago de Lina rugir a ratos, como recordándole lo que no podía hacer. Llegamos a una iglesia pequeña, de esas con paredes blancas y un patio de tierra. Nos recibió una señora de cabello canoso recogido, voz tranquila y ojos que te miraban como si ya supieran lo que te daba pena contar. No dio discursos raros, no pidió dinero, no hizo show. Solo le pidió a Lina que se sentara, le tomó las manos y empezó a orar en voz baja. La oración no duró tanto, pero yo sentí la piel erizarse cuando la señora dijo algo como, aquí hay algo puesto, no es del cuerpo. Luego fue a buscar un vasito con un líquido oscuro, como una mezcla de hierbas con algo más. Mariela me apretó la mano, y yo quise decirle que nos fuéramos, pero Lina, con una fe desesperada, lo bebió de a traguitos. Pasaron segundos eternos. Lina se puso pálida, se llevó una mano al estómago y empezó a toser como si algo le subiera. La señora la guió hacia un balde, sin prisa, como si ya hubiera visto eso antes. Lina vomitó, primero líquido, luego algo espeso, y después salió una cosa negra, con un olor horrible, como tierra mojada mezclada con algo podrido. No fue gráfico, pero fue suficiente para que yo me quedara helado y Mariela se tapara la boca para no gritar. La señora no se asustó. Dijo, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito, esto es porquería puesta, tierra de cementerio para que se secara por dentro. Yo pensé que era una frase para impresionar, pero la señora siguió, alguien cercano la alimentó con eso, por envidia o por rabia, y el cuerpo se fue cerrando a la comida. Mariela se echó a llorar, no de alivio, sino de terror. De regreso, Lina iba dormida, pero respiraba distinto, como si el pecho se le hubiera abierto un poco. Esa noche, ya en casa, pidió un pedazo de pan. Pan. Se lo comió despacio, con lágrimas, y no lo devolvió. Al día siguiente pidió sopa y la toleró. En una semana, su cara empezó a recuperar color y su voz dejó de sonar como un susurro. Fue entonces cuando Lina, más tranquila, dijo lo que nadie quería decir. Comentó que todo empezó justo después de tomar un jugo que le había dado su suegra en una visita, supuestamente para subirle el ánimo. Lina recordó que el jugo tenía un sabor raro, como amargo y terroso, y que la suegra insistió demasiado en que se lo terminara. Lina no acusó con pruebas, pero lo dijo con una convicción que me revolvió el estómago, creo que fue ella. Mariela se quedó en shock, porque esa suegra es la mamá de su esposo, o sea, alguien que seguía yendo a reuniones familiares como si nada. En la familia se abrió una grieta inmediata, unos decían que era imposible, que no inventaran, que eso era para justificar una enfermedad, otros susurraban historias viejas de rencores, herencias y comentarios venenosos. Yo me vi en medio, tratando de sostener a Mariela, porque para ella no era solo creer o no creer, era aceptar que alguien de la familia pudo haber querido apagar a Lina. Ahora Lina está mejor y come, pero el ambiente quedó contaminado. En cada reunión hay miradas largas, silencios raros y frases que se sienten como cuchillos envueltos en papel. Mariela me pide que la apoye si decide cortar contacto con esa parte de la familia, pero yo tengo miedo de acusar sin pruebas y provocar una guerra que no se pueda cerrar. Aún así, cuando recuerdo ese olor negro y la forma en que Lina volvió a respirar, me cuesta seguir fingiendo que todo fue casualidad. ¿Soy el malo si apoyo a mi esposa para cortar contacto aunque no haya pruebas concretas? ¿Deberíamos confrontar directamente a la suegra de Lina o es mejor guardar distancia y ya? ¿Estoy siendo irracional por creerle a Lina después de ver lo que pasó en la iglesia? Respuesta 1. NTA. No necesitas pruebas judiciales para poner límites familiares. Si alguien te da mala espina y ya hubo daño, aléjate. 8.2K. Respuesta 2. ESH un poquito, la familia por chismes y tú por quedarte en medio sin decidir. Pero entiendo que sin evidencia es complicado, aún así, prioricen a Lina y su paz. 3.9K. Respuesta 3. Info, Lina siguió con médicos después de mejorar. Podría haber sido algo del estómago que coincidió, pero el cambio inmediato sí está raro. Protejan a Lina y no vuelvan a aceptar bebidas de esa señora. 5.1K. Si te gustaron esas historias, suscríbete.